fue todo el aparato circulatorio. La parte central del aparato circulatorio, ¿cuál era? El corazón. El corazón, que era la que de todo ese sistema. La bomba. Como si fuera La una bomba era, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora ya vimos el corazón, vamos a seguir viendo. Lo que vamos a ver son los vasos sanguíneos. Lo primero que tenemos que saber que es un circuito cerrado, ¿sí? Ese circuito está todo cerrado. ¿Y qué sirve? Para homeostasis y hemodinamia. Profe, La consultas. homeostasis, Ya estoy confundido. Entonces hoy tenemos anatomía. Hay anatomía. claro, Profe, estaba en educación física. estabas en otra parte. Pasen un Bueno, cumpleaños, Juan. entonces, ¿qué? Sirve para la homeostasis, que sería para mantener el equilibrio en el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo mantiene? Intercambiando nutrientes y productos de desecho, ¿sí? Va dejando nutrientes a los diferentes tejidos, se va llevando lo que es desecho. Estos nutrientes podrían ser gases como el oxígeno y llevarse el dióxido de carbono, y también podría ser el cuerpo siempre tiende a producir ácidos, llevándose esos ácidos. Así que eso lo vamos a ver bien cuando veamos riñón. Bueno, y la hemodinamia es el movimiento de la sangre a través del cuerpo. Vamos a ver cómo se mueve en este circuito cerrado la sangre, ¿sí? Profe, espere porque se me está adelantando y no entiendo nada. Vimos lo del circuito mayor, circuito menor, ahora vimos sístole, diástole, ¿y esto qué sería? Esto sería como, viste la bomba. Ahora estás viendo cómo circula por todos los vasos del cuerpo. Todos los Ya bajó por vasos, ambos circuitos y ahora estamos viendo en esto. claro, o sea, el circuito mayor y el circuito menor tienen que ver con un circuito que es cerrado, ¿sí? Ok. También. Bueno, fíjate. Sí, sí. Esto está ubicado en diferentes formas, de como vimos circuito mayor y circuito menor. Pero está ubicado así para mostrarte qué, para mostrarte justamente que es un circuito cerrado. ¿Sí? Habíamos visto que entraba la aurícula derecha, ¿por qué venas? ¿Por qué venas entra Ven a acá. la aurícula derecha? Ven acá. Cava. Mira, ¿Cava qué? inferior. Superior e inferior. Superior e inferior. Después pasa por la válvula Tricúpide. Tricúpide. y llega al ventrículo, Derecho. Derecho. sale por la... Arteria Arteria pulmonar. pulmonar. Bien, va hacia los pulmones, ¿sí? Se oxigena y vuelve por Venas La vena pulmonares. pulmonar. La vena pulmonar. A La aurícula izquierda. y pasa por la válvula Bicúspide. No, No, mitad, claro, mitad. va a la cancha, bobo. al... Bueno, Ventrículo izquierdo. el izquierdo. Bueno, y después por las arterias sistémicas va hacia la circulación sistémica. Acá se produce todo ese intercambio para volver con un producto de desecho, que es el dióxido de carbono, uno de los productos, ¿no? Y a la aurícula derecha. Entonces vemos que es todo un circuito cerrado, ¿sí? Bueno, ¿qué tipos de vasos hay? ¿Sí? ¿Cuáles son los vasos que van haciendo toda esta conducción, que sirven como vías, ¿no es cierto?, para todo esto? Como cañerías vendría a ser. Ustedes seguramente sintieron hablar de arterias, ¿no? Lo que es una arteria y lo que es una vena, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de arterias, de venas. ¿Se siente la alarma esa? Sí. Sí, se Va a escucha. morir esa alarma. Mati, sos vos, Mati. No. Y bueno, hoy vamos a hablar de arteriolas, que habrán sentido hablar menos, de vénulas y de capilares. ¿Sí? Acá en este dibujito te está mostrando la arteria, que es la que está trayendo la sangre oxigenada, se va dividiendo a medida que va pasando por las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Después va generando arterias de menor calibre, ¿no?, que la aorta, y después se van formando arteriolas, ¿sí? Y entre las arteriolas y las vénulas están los capilares. Ahora vamos a ver bien la función de cada uno. Sale de los capilares, entra en las vénulas y vuelve por las venas, ¿sí? Este es el recorrido así más o menos rapidito. Este está en el drive si lo quieren seguir ustedes, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ver las características de las arterias. Acá nos está diciendo, tiene túnica adventicia, túnica íntima, bla, 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 bla. Ustedes no tiene demasiado sentido que se aprendan todas las capas. Si tienen buena memoria, se las pueden aprender, les gusta.
Bien, pero las capas que tienen que saber que son de importancia para que una arteria sea una arteria es la túnica media. ¿Sí? Esta túnica es una capa muscular que la arteria tenía músculo liso, habíamos dicho, ¿no es cierto? Que era involuntario. Pero la característica que tiene este músculo liso en la arteria es que está con una gran cantidad de fibras elásticas. Tiene muchas fibras elásticas. ¿Sí? Tiene muchas fibras elásticas. Por eso, ¿vieron cuando se estudia en las mesas de disección que se dice que están los cadáveres? Cuando hay una disección de un brazo, uno se da cuenta enseguida cuál es la arteria. Porque la arteria, aunque no tenga sangre adentro, siempre queda redondita. Siempre conserva su forma. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra elástica. Por esta razón, mucha fibra elástica. Bueno, después tiene una lámina elástica, pero eso lo tienen igual todas en las venas también. Bueno, y después tiene un endotelio. Cuando hablamos de epitelio, bueno, es esto, este es un endotelio. Habíamos dicho que todos los endotelios descansaban sobre una membrana basal, ¿se acuerdan? Y que estaban adheridos a la membrana basal. Bueno, esto es lo mismo que pasa acá. Bueno, esta capa elástica dijimos que la tienen todas, pero lo importante es esto. ¿Y qué es lo que las arterias tienen una capa importante llamada túnica media y qué es lo que tengo que decir? Que tiene demasiadas fibras elásticas. Lo que tenés que resaltar son las fibras elásticas. ¿Sí? Por eso la arteria es arteria, porque tiene capas elásticas. ¿Sí? Bueno. Perdón, profe, pero no está subido todavía. Sí, dice en anatomía, ¿eh? Sí, sí, sí. También falta el 6 y el 7. Mira, el 6 tiene que estar porque lo subí anoche. Y el 8, se llama 8 este. Es el 8, está como PDF. Profe, los martes no teníamos educación sanitaria, ¿puede ser? ¿Y los jueves teníamos esto? Claro, pero al principio yo les comenté que hoy vamos a dar íbamos a dar anato porque había hablado conmigo el profesor que quería que tuvieran algunos conceptos básicos sobre los vasos porque les iba a enseñar hemorragias, ¿sí? Ah, bueno, listo, gracias. Me dicen que lo tiene la semana que viene, hemorragias ahora. Escúchenme, chicos, así que tienen una semana para masticar bien esto. Bueno, ¿qué nos dice en cuanto a las arterias, no? Habíamos dicho arterias, venas, vénulas, capilares, ¿no? Las arterias, que pueden ser de gran tamaño, de mediano tamaño o de calibre mediano, ¿sí? Como las arteriolas son de calibre mediano. Las que son elásticas, ya habíamos dicho, tienen grandes cantidades de ¿qué fibras en la pared? ¿Fibras qué? Fibras elásticas, no se olviden de eso. Si yo le digo, ¿te acordás un ejemplo de alguna de estas arterias? No se pueden olvidar, no pueden no saber la aorta. Es la arteria más importante del cuerpo. ¿Sí? No lo tienen ni que pensar, la aorta. Y las carótidas, porque en su profesión son de importancia las carótidas, ahora vamos a ver por qué. Entonces, si yo le digo, dame un ejemplo de una arteria, me tienen que decir, y la aorta, la carótida, ¿sí? La carótida no es la que pasa por el cuello o por cuello. acá. Sí. El cuello, ¿sí? Bueno, entonces, las de mediano calibre, las de gran calibre vimos la aorta y las carótidas, ¿no? Las de mediano calibre, dice que poseen fibras musculares, o sea, poseen un poco menos de fibras elásticas, pero igual tienen fibras elásticas, ¿sí? Y la característica es que ante los estímulos se pueden contraer y regular el flujo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de tabaco dijimos que el tabaco era un vasoconstrictor? ¿Se acuerdan? Que achicaba el calibre de las arterias. ¿Sí? Bueno, es esto. Las arterias de mediano calibre tienen receptores que pueden hacer que se achiquen, que se contraigan, ¿sí? Y eso es lo que hace el tabaco, por ejemplo, ¿sí? Y otras sustancias, pero les hablo de algo que ustedes ya conocen. Bueno, las de pequeño calibre nos dice que tienen mayor resistencia al flujo vascular.
a medida que se va bajando el calibre de la arteria, también va bajando el flujo que recibe, ¿no? Porque al irse achicando es como que el flujo de la mediana se repartió entre un montón de arteriolas. Entonces el flujo también bajó, ¿sí? Bueno, después, acá vemos esta arteria tan importante que yo le dije que tienen que decirme si les pido un ejemplo de una arteria, porque es la más Aorta. grande que tiene el cuerpo. ¿Cómo se llama? Aorta. Aorta. Aorta, ¿sí? Bueno, las dos primeras ramas que da la aorta, o sea, las dos ramas se le dice a lo que va dando, ¿no? Lo primero que hace la aorta es irrigar al corazón, obviamente, ¿sí? Que es la bomba. Eso no le puede faltar oxígeno. Entonces, ¿qué les da? Les da las coronarias, ¿sí? Le da la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Lo primero, entonces, ¿cuáles son las primeras ramas de la aorta? Coronaria izquierda y Coronaria. derecha. Eso no se pueden olvidar, porque eso es cuestión de lógica, Uf. ¿no? Ok. Lo primero que va a irrigar es al corazón, ¿sí? Porque algunos dicen, da el tronco brachiocefálico. Y el corazón lo dejó a pie. Bueno, entonces, fíjense, ¿el corazón de qué lado está? ¿De la izquierda o de la derecha? Izquierdo. De la izquierda. Entonces, si el corazón quiere mandar algo al brazo derecho, va a tener que recorrer un trayecto más largo que si lo manda al brazo izquierdo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, para que no pierda presión, lo que manda al brazo izquierdo, lo manda como tronco primero. Y cuando está cerca del brazo y del cuello, ahí lo divide. O sea, lo que manda al brazo, perdón, al brazo derecho. ¿Ven? Este tronco después se divide en la carótida derecha y en la subclavia izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se va a llamar subclavia? Por la ¿Debajo de clavícula, qué va? supongo. La ¿De qué? clavícula. De la clavícula. Ven que yo les digo que los que miraron el cuerpo lo fueron relacionando cada cosa, ¿no? Si va debajo de la clavícula, te lo está diciendo la palabra, subclavia, Subclavia. debajo de la clavícula. ¿Sí? Y el tronco ¿por qué se llama brachiocefálico? Porque va al braquio, o sea, va al brazo, y cefálico va a dónde? Al encéfalo. Cefálico a la cabeza. cerebro. A ver. Sí, es un tronco que va al brazo y a la cabeza, brachiocefálico. Y tiene la subclavia derecha, que va debajo de la clavícula, y la carótida. ¿A ustedes qué les interesa? La carótida, ¿sí? Y después, la siguiente ramita que da es una carótida común y después una subclavia. Esta no las manda como tronco, porque lo tiene ahí nomás al brazo. Claro. Estas van a la izquierda, el brazo está ahí nomás y, ¿sí? Ahora se van a dar cuenta. ¿Y qué hace? Da estas ramas y después baja, ¿sí? Entonces, cuando sube, ¿cómo se va a llamar? Ascendente. Cuando baja, descendente. Descendente. Y acá que está haciendo un arco, es el arco aórtico, ¿sí? Bueno, y a esto también se le llama callado. ¿Saben por qué? Porque vieron los pastores que tienen un palito así que van, Sí. como los bastones de los viejos, ¿vieron que tiene esa forma? Esto Sí. no tiene una forma de un bastón de los abuelos, un callado. Sí, sí. Y bueno, por eso se llama callado aórtico. ¿Sí? No es que alguien inventó una palabra sofisticada y se la puso, no, es todo lo que está en la vida real. Bueno. Lo cotidiano, por así decirlo. Lo cotidiano, por así decirlo. Totalmente. Claro. Bueno, entonces, acá está saliendo del corazón la arteria Aorta. Aórtica. hace un tronquito, va hacia la carótida, hacia la cabeza y la subclavia. ¿Por qué le llaman subclavia? Porque está pasando debajo de la clavícula. Acá tiene una rayita verde, ¿no? Hasta acá. Entonces, ¿qué pasa con esta rayita verde? En ese trayecto está pasando esto que sería, que está entre el omóplato y ¿cómo es y el húmero. Ustedes tóquense su cuerpo. ¿Qué tienen ahí? Debajo. Músculo. La axila tienen, chicos. Sí, la axila. Ah, la Son Y axila. entonces la arteria se llama arteria axilar. Fibra. ¿Sí? Porque está pasando por la axila. Si pasa por la axila se llama axilar. O sea que esta misma que cuando estaba debajo de la clavícula le dicen subclavia. Cuando pasa por la axila le dicen axilar. ¿Sí?
Y cuando está pasando por el brazo, ¿cómo le dicen? Braquial. Braquial. Entonces, cuando pasa debajo de la clavícula, ¿cómo se llama? Subclavio. Clavia. Cuando pasa por la axila Axilar. Axilar. y cuando pasa por el brazo, Braquial. braquial. Es la misma arteria que va cambiando de nombre según por donde está pasando. No, ¿Sí? tal vez sinvergüenza. Bueno, Sí, sí. también algunos le dicen humeral, la pueden encontrar como braquial o como humeral. Eso depende, pero las dos cosas es la misma, le llaman de las dos formas. Quiero yo que ustedes sepan que acá hay una circunfleja que da una nutricia para el húmero. No, si ustedes lo saben, pero Bueno. muchísimo mejor. Pero lo que sí quiero que sepan que debajo de la clavícula se llama subclavia, cuando pasa por la axila se llama axilar y cuando está en el brazo se llama braquial. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y que esta, por favor, si les digo un ejemplo de una arteria, antes de que yo termine de decir arteria, tienen que decir carótida. Aorta. ¿Sí? Bueno, después, ¿qué pasa? Como en el organismo todo tiene su lógica, cuando estaba en relación al húmero o en el brazo se llamaba braquial o humeral y había un solo hueso, ¿no es cierto? Ahora después, ¿tiene un hueso o dos huesos el antebrazo? Dos. Tiene Dos. dos. Entonces, ¿qué hace la arteria? Se divide Se en Se dos. divide. divide en dos. Se divide en dos. ¿Vieron que tiene lógica? Esa. ¿Y Sí. qué tiene? ¿Y qué dos huesos hay en el antebrazo? Cúbito y radio. Circuito Braquial. radio. Cúbito y ¿Y radio. cómo se van a llamar las arterias? Cubital y radial. Cardia, Definición. orbital y radial. Entonces, a mí me va a interesar, sí, yo tengo que saber que existe la arteria cubital, obviamente. La radial, no tengo ninguna excusa para saber que existe la arteria radial, porque en su profesión van a tener que tomar el pulso radial, ¿sí? Y no pueden no saber que hay una arteria radial, ¿sí? Y dónde van a tomar el pulso, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, ¿después qué hace? Después, ¿qué hacen estas dos arterias? Estas dos arterias que se habían separado se juntan de nuevo y forman lo que se llama un arco palmar. Y ese arco palmar comienza a enviar, prolongaciones hacia los dedos. Miren ustedes qué perfecto que es el cuerpo, que lo manda en forma de arco para que si se obstruye una de las arterias, la otra igual pueda seguir alimentando a los dedos, ¿sí? Por eso forman un arco, ¿sí? O sea que tiene montones de sistemas de seguridad, diríamos, ¿sí? Bueno, y acá está completito todo eso. Vemos el corazón, vemos la arteria, ¿cómo? Aorta. Aorta, vemos que acá sale el tronco y que va a dar una rama que va a ser, ¿cuál es la que ustedes tienen que saber? La carótida. La La carótida. carótida, después va a pasar por debajo de la subclavia y ¿cómo se va a llamar? La de por Subclavia. debajo, Subclavia. Subclavia. claro, por debajo de la clavícula, perdón. Claro. Después cuando pasa por la axila, ¿cómo se llama? Axilar. 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 Axilar, después ¿cómo se llama? Braquial o humeral. Muy bien. ¿Y después qué hace cuando llega a la Se flexura de divide. codo? Se Se divide divide en en dos. dos. ¿Y cómo se llaman las arterias? Radial y Radial y cubital. Radial y cubital. ¿Cuál de las dos me interesa más a mí? Radial. radial. ¿Por qué? Por el pulso. Porque ahí La tomamos la presión. presión. Claro, porque ahí va a tomar el pulso. Muy bien. Claro, el Bueno. pulso. Ahí. Después, ¿qué hace? Después queda todas estas... ¿Y cuál es la primera rama que da la aorta? Las primeras La ramas. ascendiente. No, la No, que va de derecha a las izquierda. coronarias. Las coronarias Las izquierda y derecha. Coronarias, Ah, claro. ahora izquierda. Bueno, después entonces hace este calladito y baja. Va bajando la aorta y entonces se llama, si va bajando, ¿cómo se va a llamar? Descendente. Descendente. Va descendiendo. Esa. Entonces, acá mientras va bajando la aorta, le va dando ramas al estómago, le va dando ramas al hígado, ¿sí? Le va dando ramas al páncreas, a los riñones, ¿sí? Acá están, esta es la de los riñones, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver cuando vayamos estudiando páncreas, riñones, bueno, ahí vamos a ver cómo son las ramas que le da.
y después llega a un punto donde está la cadera. Y en la cadera hay un hueso que se llama, ¿cómo se llama? Hueso Ilíaco. ilíaco. Entonces la arteria que es simétrico, hay uno de cada lado. Entonces la arteria, ¿cómo se va a llamar? Arteria ilíaca. Arteria ilíaca. Entonces cuando la aorta llega a la cadera, se bifurca y da dos arterias ilíacas, una derecha y una izquierda. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno. Ahora, a mí me va a interesar porque después, acá dice aorta descendente, bueno, después esa ilíaca va a dar la femoral. A mí me súper interesa la arteria femoral, porque ahí tengo un pulso importante para tomar, ¿sí? Un pulso importantísimo. También podría ser un punto de presión, ¿sí? La hemorragia está acá, yo voy a presionar arriba, ¿no? Porque la sangre viene de arriba para abajo, ¿no? Si viene, por lógica, si está viniendo de arriba para abajo, no le voy a presionar acá. ¿Para qué serviría? ¿Sí? Que le presione acá. Si la hemorragia está acá, ¿presiono acá o presiono acá abajo? Arriba. 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 Siempre me tengo que acordar que la sangre viene desde el corazón, viene bajando. Entonces, encima de donde esté sangrando es donde tengo que hacer la presión. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Porque viene de arriba hacia abajo. Bueno, entonces, Profe, ¿le la puedo hacer una arteria consulta? femoral. ¿Eh? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, La otra vez estaba leyendo algo y decía que lo que sería el gemelo, el músculo del gemelo, sí. es muy importante entrenarlo porque dice que pasa mucha sangre por ahí y el retorno venoso cuando llega hasta el gemelo y vuelve, hay que entrenarlo bien por la buena circulación de riego, ¿verdad? Claro, porque eso es para la circulación venosa, porque la circulación venosa va en reversa, va de abajo hacia arriba, va contra gravedad. Ah. ¿Entendés? La de corazón, por eso la vena tiene otras características. La de corazón va de arriba hacia abajo, va a favor de gravedad. La venosa va contra gravedad. Bueno, Entonces para que vuelva tiene que haber un buen riego venoso y hay que entrenarlo bien, ¿eso? ahora vamos a ver más adelante que tiene sus propias, está bien lo que vos decís de los gemelos, pero tienen sus propios sistemas de protección. ¿Ok? Bueno, esta arteria, la arteria femoral es importantísima. Ustedes son muy jovencitos, pero yo no sé si se acuerdan de un presidente que se llamaba Alfonsín, Sí. Sí. que tenía a la nieta que iba a un colegio. Sí. Sí, se cortó Aquí con un cerca de acá vidrio. de casa. Le cayó algo encima. Sí, creo que sí, le había caído un vidrio. ¿Cómo de se llama este colegio? arteria, sí. Se quebró un vidrio con tanta desgracia que le secciona esta arteria, ¿sí? Ahí, esta, la femoral. Cualquier persona que se le seccione la arteria femoral puede morir en minutos, ¿sí? Porque tiene un calibre muy grande y va a perder demasiada sangre, ¿sí? Entonces es una emergencia real, una super emergencia, ¿sí? Entonces, si alguien está con una lesión acá, se cortó, está perdiendo sangre, es una super emergencia, ¿sí? Entonces, por eso me va a interesar la arteria femoral, ¿sí? Bueno, ¿por qué le dicen femoral? Y porque va en relación al fémur, ¿sí? Va en relación al fémur la femoral. Entonces, después cuando llega a la rodilla, acá hay un hueco que se llama popliteo, ¿sí? Sí. Ahí se llama arteria poplitea, y como ahí hay dos huesos, se divide en dos, tibial anterior y tibial posterior. ¿Se le puede tomar el pulso a través de la poplita? Y viste, está un poco profunda, no sería femoral. el mejor lugar para que le tomes el pulso. Poder se puede, sí, poder se puede, Pero- existe el pulso popliteo. Sí, pero hay lugares más accesibles para que vos tomes el pulso, ¿sí? Bueno, después, bueno, se divide en tibial, les dije, Sí, en tibial tibial. anterior y posterior, tibial anterior, tibial posterior, y después da ramas, ¿bien? Igual que sucede La mano. en la mano, da un arco, y del arco es para los dedos. Entonces, si se obstruye una de las ramas que alimenta, igual la otra puede seguir manteniendo la irrigación. ¿Sí? Bueno.
¿sí? Entonces, femoral, esas se tienen que acordar, después la femoral se va dividiendo en tibial anterior, tibial posterior, y van irrigando, la anterior irriga ¿cómo es? Irriga todo el pie. Ahora, ¿qué me tengo que acordar? Acá tiene un montón de ramas que va dando. Me tengo que acordar la femoral y las otras dos que se dividen, ¿sí? Con eso está suficiente. Bueno, acá tengo todo, o sea, todo el sistema. Y acá están señalados, están marcados los pulsos más importantes. El carotidio, lo tomo en el cuello, el femoral, ¿sí? Ahora vamos a ver exactamente dónde, y ¿cómo es? Y el radial. El radial se lo van a dar para tomar en ahogamiento, ¿sí? Porque con eso sacan algo que ya le van a explicar. Saben qué tipo de ahogamiento tuvo. Y después el pedio se puede tomar, pero ustedes no van a tomar el pedio porque eso es para otra cosa, no es una emergencia tomar el pulso pedio a alguien. Eso le toman ¿Pero generalmente no va a más los- lento ¿Cómo? al lado de las piernas? No te entendí la pregunta, Joaquín. ¿El pulso no va más lento si va más para abajo las piernas? Y se ¿Para la podría sangre decir o no no? más lento, o sea, la Menos frecuencia es la frecuencia. misma siempre. Ah. De repente es un poquito más difícil de escuchar, cuanto más cerca del corazón, con más fuerza viene por el tema de la presión. ¿Sí? O acá sí lo vas a escuchar porque es una La arteria frecuencia va a ser la grande. misma igual, en todo el cuerpo. Claro, no, la frecuencia es la misma. Porque la frecuencia lo que te está hablando es de cada ciclo cardíaco. Por cada ciclo, que es una sístole y una diástole, hay un latido, ¿sí? Y el latido coincide con la contracción de los ventrículos, ¿sí? La sístole, yo sé que empezó la sístole cuando hay un latido. Hay una sístole, el próximo latido otra sístole, ¿sí? Porque la diástole es la relajación, la diástole no siento la sístole porque siento el bombazo de sangre que viene, Claro. ¿entendés? Bueno, acá también hay otros lugares donde se puede tomar el pulso, la arteria temporal, hay una enfermedad que da particularmente dolor de cabeza, todo eso que se sabe tomando el pulso en la arteria temporal. Bueno, la facial no, ustedes la que les interesa es el pulso carotidio. Acá se puede tomar y se le llama pulso braquial. Sí les interesa a ustedes, se puede tomar, sí. Existe, si quieren pueden practicar, pero lo que sí tienen que practicar es el carotidio, el radial y el femoral, ¿sí? Eso sí, después todos estos leanlos, existen y si ustedes se tocan, se lo van a sentir, pero ya le dije, ojo con el carotidio. No le manoseen mucho las carótidas a la gente para practicar ni para jugar, porque, ¿por qué razón? La arteria se llama carótida y la carótida se divide en superficial y profunda. ¿Vieron? Y hace como un arquito como si fuera una gomera, ¿vieron? Como el palito de la gomera. Hace así. Justo en ese angulito que se divide hay una cosa que se llama seno carotidio. Y ese seno carotidio es lo que regula la presión arterial. Entonces, si ustedes estimulan mucho ese seno carotidio, le pueden bajar la presión. ¿Sí? Entonces, Ok. bueno, por eso no da para manosearle mucho. Bueno, te tomo el pulso una vez, lo encontré, no lo encontré, intento con otro. No estoy ahí hurgándole porque me va a caer desmayado. ¿Cómo es el pulso por el tiempo? Bueno, supongo que lo vas a decir. Ahí, ¿Cómo? que había una forma de tomar con el tiempo, supongo que viene ahora. Que era 10 segundos por 4 o 15 por... Sí. Vos agarrás y, por ejemplo, pones la mano dice que es delante del músculo esternocleidomastoideo. ¿Sí? O sea, ustedes más o menos, fíjense dónde está acá, con esta relación con el ángulo del mentón, ponen la mano, se fijan en el reloj y cuentan 15 segundos. Y van contando en 15 segundos cuántos latidos se escucharon. Y eso lo multiplican por 4. ¿Sí?
¿Se entendió? Sí, sí, sí. Igual lo puedes hacer por... a mí me lo enseñaron que haces 10 segundos y por 6, que es lo mismo, ¿o no? Es lo mismo, pero lo que pasa es que por 15 segundos tenés menos chance de equivocarte, porque estás usando un cuarto del tiempo, ¿entendés? La verdad, sí. Es más exacto. Este sí pueden practicarlo todo lo que quieran como es en la radial, el pulso radial. ¿Ven? Se lo empiezan a buscar, ¿sí? Y ahí te muestra con qué dedos también, ¿sí? Ven que está el índice y el anular. Bueno, y ahí empiezan a buscarlo. Eso practíquenlo bastante, porque si ustedes lo practican después, cuando vayan a tomárselo a alguien, se les va a hacer más fácil, ¿sí? No es lo mismo Yo hacerlo sabía solo. que el máximo era, el máximo de la frecuencia de uno era 200 menos tu edad, algo así era, ¿no? Sí, hay una fórmula para el máximo. El máximo, pero bueno, nunca llegas al máximo. Sí, hay una fórmula para el máximo. Ustedes tienen que saber que lo normal es entre 70 y 100, ¿sí? Y después hay una tablita, viene más abajo. Lo normal en un adulto es entre 70 y 100, ¿sí? Y a mí lo que me interesa saber, en realidad lo tomo al pulso en una emergencia como, lo tomo para determinar el tipo de ahogamiento, ¿sí? Y lo tomo para saber signos vitales, si esa persona tiene pulso o no tiene pulso, si los signos vitales. El signo vital, después hay una clase de signos vitales. Sería que tenga pulso, que respire, por eso hay una regla que se llama MES, que era miro, siento y escucho. Inclino la cabeza y me fijo si está exhalando, si hay actividad, como es pulmonar, y si hay actividad cardíaca. Eso, porque lo que tengo que saber para hacer un RCP si tiene actividad cardíaca y si tiene actividad pulmonar, ¿sí? Porque si tiene actividad cardíaca, ¿para qué le voy a hacer el RCP? ¿Se entiende? No tendría Sí, sí. sentido. ¿Sí? Bueno, entonces practiquen ¿cómo se llamaba? ¿Pulso qué? Radial. Radial. El femoral, Femoral. Femoral. Sí, se escucha bien porque es una arteria bien grande. Y este es el carotidio. El carotidio practiquen una vez qué sé yo, al papá, a la mamá, al hermano, al amigo, pero no lo manoseen mucho, ya les digo. Y bueno, después acá está mostrando cómo tomar el popliteo. Esta es una arteria bien profunda, ves que te muestra que mete con los 2 dedos porque es bien honda. Este es el pedio, siéntanlo al pedio. El pedio débil quiere decir que no le va irrigación a los dedos del pie. Cuando tiene un pedio débil, como es, cuando tiene un pedio débil, generalmente es diabético, persona con problemas vasculares, así. También podría ser en alguien que tiene una lesión grande en la pierna o en el muslo, entonces le toman el pedio para ver si le está llegando sangre al pie o si tiene alguna lesión vascular, ¿sí? Bueno, miren, me equivoqué y lo puse 2 veces. Y se llama retromaleolar, porque este es el maleolo, ¿no? O retrotibial. Y después la otra forma les muestra de tomar el pulso es con un saturómetro, pero en una emergencia en realidad no serviría mucho porque acuérdense que lo primero que va a tratar de preservar el cuerpo, que es ¿cómo es? El órgano noble, que es el cerebro, y la sangre estaría yendo toda al cerebro y a los órganos nobles. Entonces el dedo quedó Profe, a la cola. justo el profe de primeros auxilios nos mostró este dispositivo para tenerlo para una emergencia. Justo ¿El en la saturómetro? hora anterior. ¿Sí? Sí, el saturómetro está bueno, pero está bien. Sería excelente que tengan un saturómetro. No es tan caro, ahora debe estar, creo que yo lo compré, el último que compré, 2.400 pesos. Me dijeron que estaba a 4.000. No sé. Ese saturómetro, oxímetro. Sí, lo que tenés que tener en cuenta, si tiene el dedo muy frío, se lo tenés que calentar con tu mano un poquito. ¿Sí? Y cómo es, y bueno, si es una persona que sacás de un ahogamiento así, lo que pasa con el saturómetro es que la sangre va a ir menos hacia los dedos, ¿sí?
pero bueno, calentándole un poquito el dedo y eso sí te puede servir, ¿sí? Una pregunta Esto de lo anterior. generalmente, ¿saben para qué? Ahora que está el COVID, esto es para medir la saturación de oxígeno. Una de las señales de que algo le está pasando al pulmón es que no le está llegando oxígeno a los miembros, ¿sí? Y hay gente, dicen que ahora con esto del COVID, hay gente que no siente que está ahogada, pero no le está llegando sangre a los tejidos, ¿sí? Entonces es práctico. Sí, cómprenselo, totalmente. Clarísimo, profe. Bueno, Una pregunta. Entre Sí. 70 y 100 dijiste, ¿no? Pero estando Es el consciente, pulso. despierto. Claro, puede ser más alto, En no, estado de entre reposo, 70 y 100 es digamos. lo normal. Claro, pero reposo sí es a partir de 60. ¿O no? Sí, puede ser hasta 60. Dicen que un deportista también tiene menos pulsaciones porque aprendió a usar de una manera más eficiente el oxígeno, ¿no? Pero eso es lo normal, diríamos. ¿Cuántos en reposo? Ah, 70. bueno. 60 reposo. Hasta 60 puede llegar el reposo. ¿Sí? Claro. Ah, ok. Bueno, Profe, pero en una situación de rescate no estaría agitada la víctima, por ejemplo. y depende, porque estaría si en lo reposo. sacás que está a las braceadas gritando auxilio, auxilio, está agitada. Pero si tragó agua ya y está medio desmayado, ya no. Depende cómo sea la emergencia, ¿no? En qué momento de la emergencia. Ya te digo, si está a las brazadas gritando, ahí sí va a estar agitado. Pero si ya tragó agua y está semiahogado, no. ¿Sí? Entonces ahí el parámetro, ¿cuál sería? No, es lo mismo entre 70 y 100. ¿Sí? Es lo normal. Si pasa los Ese es 100, ¿en qué entra? Entra en taquicardia. en taquicardia. ¿Sí? Ah, ¿se acuerdan que lo vimos la vez pasada que estaban las TAC y las Brady? ¿Sí? Ujú. Que las arritmias. Lo que me va a interesar si lo saco en una emergencia es si tiene el signo vital. ¿Sí? Si tiene el signo vital. ¿Sí? Si está un poco acelerado, bueno, y estaba gritando, es lógico, pero que tenga signos vitales. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ya, no sé si en la clase que viene, ya no lo vemos porque es bastante importante. Bueno, pulsos importantes para que sepan, carotidio, femoral y braquial. Pasamos a la otra. Esto, léanselo, a ver qué hora es, así alcanzamos a ver todo lo otro. Esto, léanselo. Acá estaban las frecuencias máximas y mínimas de acuerdo a la edad, ¿sí? Según la edad que tenía. Sí, cuando Juanfer nos dio al principio algo de los signos vitales, nos dio más o menos Sí, algo sí. así. ¿Tenés el hornito, Una- Federico? ¿Cómo? Está prendido. Profe, ¿no tiene que ver con... Perdón. ¿Esto no está pegado en los hospitales? ¿Cómo? ¿Esto no está pegado en los hospitales? ¿O en los cosos de los... ¿Las guardias? No, ¿cómo se llama este? El que te atiende cuando sos menor. Pediatra. Ah, No tiene. sí, claro. Y lo que pasa es que a veces son tantas los valores y las cosas que hay que saber que sí, que se lo tienen, que lo tienen pegado que lo tienen pegado en la pared de la guardia. Por eso yo siempre pensé que era injusto tomarle a un estudiante, ponerle, aunque sea de medicina, tomarle todas las tablas de memoria cuando en la guardia la tienen pegada en la pared. No se la saben de memoria, ¿entienden? Por eso también les digo, ustedes estudiense la de un adulto normal. Porque no voy a pretender que las cosas que los demás tienen pegadas contra la pared ustedes se las sepan de memoria, ¿sí? Porque en la vida lo tenés pegado contra la pared y lo mirás de ahí, ¿sí? Profe, ¿qué dijo? Los pulsos importantes se pueden tomar de la carotidia, el radial y el femoral. Sí, eso, sí. Okay. Bueno, vamos a pasar con las venas y las vénulas. Bueno, ¿se acuerdan que la capa más importante que tenía la arteria era la muscular, que estaba llena de qué fibras? Elásticas. Elásticas, ¿no? Bueno, en el caso de las venas no pasa lo mismo, no tienen gran cantidad de fibras elásticas. Por eso, cuando, por ejemplo, no sé, si está muerto en la mesa de disección, cuando estudian anatomía, ustedes se dan cuenta que la arteria es arteria porque está redondita.
y la vena, se dan cuenta que es vena porque se achata enseguida, se colapsa. ¿Por qué? Porque no tiene fibras elásticas. Sí tiene la vena, esto, tiene válvulas, ¿sí? Porque la sangre va contra gravedad en una vena, ¿sí? Y acá está lo que vos decías de los gemelos, que también le llaman gastronemio a este músculo, que bueno, eso ayuda al ascenso, tener una buena musculatura en las piernas, al ascenso de la sangre. Eso y las válvulas. Con cada latido que da el corazón, impulsa la sangre, ¿no? Y después viene un periodo como de descanso. Si no tuviera la válvula, sube en cada latido y baja un poco, ¿no es cierto? Eso Pero que está ¿cómo? lo que está al lado de la vena, ¿qué sería? ¿Los ¿Esto? músculos? ¿Sí? Claro, los músculos gastrocnemios, los que dijiste vos, no, como dijiste, gemelos. Los gemelos, claro. Claro, estos eran los gemelos, este es un ejemplo de la pierna. Y entonces, cuando yo contraigo los gemelos, cuando estoy entrenando, ¿eso se aprieta? Claro, estás ayudando a que ascienda la sangre, por eso el ejercicio es tan bueno, dicen, ¿no? O sea, es como un segundo corazón. Tiene un nombre parecido, ¿sí? Tiene un nombre parecido. Bueno, entonces esto, cuando acá entró mucha sangre, ¿qué pasa? El peso de la sangre, aunque no haya un impulso, hace que estas válvulas se cierren y bueno, y va ayudando al ascenso, ¿sí? Bueno, algunas características de las venas, que estas sí acuérdenselas bien. Las venas no pulsan, no puedo tomar un pulso en una vena, ¿sí? Si yo digo que voy a tomar el pulso, ¿qué pulso tomo? El arterial. Las venas no pulsan, ¿sí? Cuando se corta una vena, no sale la sangre a chorros, babea la sangre, ¿sí? Puede ser mucha, pero sale en baba, se dice. Ahora después vamos a ver una foto. Y es Bueno, verdad eso que dicen, igual es para ser muy detallista y no vamos a tener tiempo en la hora sí, de un accidente, de fijarte, el color de la sangre, si es más sí, eso oscura, más también. brillosa. Claro, sí, sí. Igual eso, viste, Sí, tenés que eso es fijar, como tenés que haber para, visto una y otra sí, para dato darte cuenta. extra, porque no te vas a dar cuenta Claro, ahí, sí, pero sí, sí. sí, sí, el color es diferente. No, no es eso, guau, viste, qué diferencia, pero sí es Ujú. diferente. Bueno, entonces, estas válvulas están en las extremidades, o sea, en los brazos y en las piernas, y son para ayudar al ascenso, ¿sí? ¿Qué dijo que Eh, cuando vos cortas una vena no emiten chorros sino babean? claro, sí. Eh, otro detalle, el 20% de la sangre se encuentra en las arterias y el 80% en las venas, ¿sí? El 20% se encuentra en la arteria y el 80% en las venas, ¿sí? ¿Y por qué sale un chorro, dirán ustedes, si tiene menos cantidad? Pues tiene menos cantidad pero más presión. La presión en una vena es mayor que la presión en una arteria es mayor a la presión que hay en una vena, ¿sí? Acuérdense del caso del corazón, de las pulmonares, tenían 20 de presión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora lo vemos más adelante. Bueno, esto que les estaba diciendo, que en algunas ocasiones, en los miembros, por ejemplo, hay una arteria y hay las venas que le llaman satélites, ¿no? Que son las que esta está yendo hacia abajo y esta están yendo hacia arriba. Entonces, están envueltas en una vaina o en una fascia, se dice, ¿no? Es ¿Vieron como el cuando van a la aislante, carnicería? ¿Eh? es como el aislante de las neuronas, es como la vaina de mielina, ¿era? Claro, pero la vaina de mielina es de un lípido, es de grasa. Y Ah, esta ok. vaina, no, esta vaina es como, ¿vieron como si fuera del tendón? Es algo más rígido, ¿sí? Entonces, Ok. al ir todo, ¿por qué van todas en esta vaina? Porque tiene también una finalidad, digamos. En cada latido, la vena, la arteria se expande, ¿sí? Porque le viene un impulso de sangre, ¿no? Una cantidad de sangre. Por eso la arteria es elástica, la arteria se expande. Entonces cuando la arteria se expande, achata la vena, que no tiene elástico, ¿sí? Al achatar a la vena, la está forzando a que la circulación ascienda, ¿sí? Y entonces a esto se le llama bomba arteriovenosa. Funciona como una bomba que le ayuda a la sangre a subir, ¿sí? En cada latido, la arteria se expande
y la sangre que está en la vena sale empujada más hacia arriba, ¿sí? Y esto se llama bomba arteriovenosa. También sirve como intercambiador de calor, porque la sangre de las arterias está más calentita y la de la vena más fría. ¿Sí? Por ejemplo, viene de la vena de la punta del dedo, entonces, bueno, ayuda para que se caliente un poco también. ¿Sí? Sirve ¿Y qué como pasa, remedio. profe, como cuando se hinchan? ¿O no se hinchan? ¿Qué es eso? Cuando se hinchan los miembros, Las venas, o no sé qué es lo que se hincha, que es como que, vos se que ve decís, muy cuando alguien tiene la pierna hinchada, por ejemplo, claro. bueno, eso se llama un edema. Eso es la capacidad que tiene el vaso para contener el líquido adentro. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más en la última diapositiva. Bueno. El vaso tiene una capacidad para contener el líquido adentro, que depende de varias cosas. Depende de la permeabilidad que tenga la arteria, ¿no? De la permeabilidad, de la capacidad para estar cerradita, te voy a decir, célula con célula. Depende de la presión hidroestática, o sea, ¿qué es la presión? Es la fuerza que el líquido ejerce contra el vaso. Va viniendo la sangre y ejerce una presión, ¿sí? Y de la presión, la otra presión se llama oncótica. La presión oncótica la dan las proteínas. Las proteínas atraen hacia donde están ellas, atraen ¿cómo es? Atraen el líquido. Generalmente a las personas que se les hincha las piernas tienen o problemas renales o problemas cardíacos. Cuando tienen problemas renales es porque la sangre tiene poca proteína. Entonces la presión oncótica disminuye adentro del vaso y tiende a escaparse el líquido hacia afuera, hacia el intersticio, se dice, ¿no? A veces también es porque tiene una presión hidroestática aumentada cuando tiene un problema cardíaco. Entonces hace presión contra la pared y un poco de líquido empieza a filtrar para afuera, ¿sí? O sea, puede ser por eso, son presión oncótica, hidroestática, son las principales, ¿no? Profe, Me eso pasa que, también. no. No, sí, tranquila, habla de allá, pues le pregunto. Bueno, que cuando hace mucho calor, como que no es que se me hincha la mano, supongamos, pero las venas como que se salen fuera, no sé cómo explicarlo. Claro, Es lo porque mismo eso. sí, porque el calor es un vasodilatador. El calor Ah. dilata. Entonces por eso también te baja la presión en verano. A vos seguramente te baja la presión. Sí, bastante. Porque toda la sangre se te va a las venas. Porque el calor dilata las venas. Al dilatar las venas, la sangre, o sea, está en el lecho vascular, se dice. Ok, ¿Sí? gracias, profe. Y eso hace que te baje la presión y que se te Y eso hinche también, más. profe, eso también pasa cuando una persona está corriendo, que también hay veces que la persona se le hinchan un poco las manos. ¿Se te hinchan las manos cuando estás corriendo? Sí, yo he visto casos que sí. Yo también cuando corría maratón un poco las manos se me hinchaban. Y puede ser Puede ser porque también. las tenés pendiente por el retorno venoso, pero en realidad tendrías que empezar a hacer así este movimiento, ¿no? Sí, Como es que para la ayudarlo a gente, que se bombee. mucha gente hace cuando bracea, mueve un poco Claro, los brazos. para ayudar al retorno venoso. ¿Sí? Bueno, a ver cuánto tiempo nos queda, chicos. Igual nosotros somos la última clase, después no hay otra clase, ¿no? No. Hacemos la última, profe. Está. Bueno, ahora vamos a ver los capilares, ¿sí? Los capilares. ¿Qué son los capilares? Vimos las arterias, ¿sí? Que iban a favor de gravedad y van llevando la sangre hacia abajo, hacia todos los miembros, ¿sí? Y vimos las venas que iban contra gravedad, ¿no? Las arterias, a medida que van avanzando en el trayecto por el cuerpo, van dando ramas, ¿sí? Ramas un poco más chicas. Y esas ramas un poco más chicas dan, por ejemplo, hay una rama que se llama hepática. Esa va hasta el hígado. Y cuando llega al hígado, se empieza a dividir para llegar a todas las células del hígado. Entonces, ¿cómo es? Esas arterias en las que se divide más chicas son arteriolas, ¿sí? Hasta que llega a donde están los capilares, que los capilares sería el lugar donde hacen ese intercambio, ¿sí? Que dejan el oxígeno, se llevan el dióxido de carbono, dejan nutrientes, se llevan desecho.
Esos serían los capilares de donde sucede el intercambio, porque tienen determinadas características los capilares. Después que pasaron por los capilares, van hacia las vénulas y después a las venas para volver al corazón, ¿no? Y a otros órganos. Las características más importantes, los capilares son los vasos más pequeños que hay en el cuerpo. Se encuentran uniendo arteria y vena, ya lo dijimos recién. Sus paredes están formadas por una sola capa de células. Una sola capa de células que se va enrollando y forma un capilar. En su interior la sangre arterial se transforma en venosa, es obvio, porque si está dejando todos los nutrientes y el oxígeno, ya pasa a ser venosa. Y su función es hacer el intercambio de diferentes sustancias. ¿Sí? Acá nos muestra cómo es un capilar. ¿Sí? Dijimos que era una célula, ven, acá está el núcleo. ¿Podés volver un segundito atrás, profe? ¿Cómo? ¿Podés volver un segundito atrás, profe, porfa? Sí. Eh, Avísenme cuando paso, ¿sí? Listo, profe, gracias. Bueno, acá ¿qué te va mostrando? Te va mostrando el capilar, acá, esta es una célula que es como si se fuera enrollando y después hay otra y hay otra detrás y así van formando un tubito, ¿no es cierto? ¿Por qué nos muestra que son diferentes? Dice, no, todos los capilares no son iguales. Unos son continuos, ¿no? Otros son fenestrados, o sea que tiene como poritos. Y otros son sinusoides, tienen un gran espacio, ¿sí? Porque depende de dónde esté el capilar es la función que cumple. Por ejemplo, no es el mismo el capilar que está en el hígado que el capilar que está en la punta del dedo o que el capilar que está en el riñón. Cuando veamos hígado y riñón vamos a ver por qué son diferentes, ¿sí? Entonces, los capilares, lo central es que son los lugares donde se produce el intercambio gaseoso, donde la sangre arterial se convierte en venosa y ¿cómo es? Y bueno, y no son todos iguales, después vamos a ir viendo. Y son muy delgados, son tan delgados, chicos, que a veces tiene el diámetro, es justo para que pase un glóbulo rojo. Si justo un glóbulo rojo pasa por el capilar. Y a veces el glóbulo rojo se deforma todo para poder pasar. Así que imagínense qué delgadito que es. Se mide en nanómetros, ¿sí? Es muy, muy delgadito. Bueno, y acá es una imagen más, ¿cómo se diría? Más de fisiología, ¿no? Te muestra la arteria, te muestra la vena, te muestra las presiones que yo te estaba diciendo. Esta es la presión hidrostática del capilar. Presión oncótica del intersticio, ¿no? Sería la presión, o sea, la presión oncótica que está acá. En realidad yo para que se entendiera mejor lo pondré. Esto no lo tienen que saber, ¿eh? Pero si lo pueden razonar se van a dar cuenta. Está demasiado. ¿Esa suma qué sería, profe? PHC, PL. Eso lo que te indica Lleva- es si el líquido las cosas que van a salir y las cosas que van a entrar. Por ejemplo, miren, piensen algo bien lógico. Acá está lleno de dióxido de carbono, ¿sí? Acá hay más dióxido de carbono y acá hay oxígeno, ¿sí? Entonces, la presión que hace el oxígeno por salir, porque acá hay más, porque ¿se acuerdan que trata de igualarse el medio? Entonces, el oxígeno va a tender a salir y el dióxido de carbono va a tender a entrar, ¿sí? Eso es todo por presiones. Eso es para que ustedes vean que se maneja todo por presiones, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Todo lo que entre y que salga del capilar no es para que se sepan la cuenta, es para que vean que todo se maneja por presiones, ¿sí? Por la presión que va haciendo cada cosa. Después léanlo bien. Y Juan, no esto, te puedo ver más, Juan, ya termina. ¿cómo? Arriba, Juan, no, Juan se está durmiendo. Dale, Juan, arriba. Bueno, escúchenme. ¿Se acuerdan? Este gráfico así parece, qué gráfico, pero no, esto es de lo que ya hablamos. Acá nos está mostrando, estas que están acá son presiones, ¿no? Acá hay una presión de 0, acá hay una presión de 120. Acá, ¿qué dice? Ventrículo izquierdo. ¿Se acuerdan que yo le dije que cuando se está llenando el ventrículo no hay presión, ¿no? Cuando se está llenando está relajado, ¿sí? Bueno, cuando se está llenando, está relajado, obviamente la presión dentro del ventrículo es 0, no hay ninguna presión.
Después, se cierran las válvulas, se cierran las 4 válvulas y empieza a contraerse. Entonces ahí sí empieza a subir la presión. ¿Qué Sí, dijimos? aparte Que- en la misma válvula no se cierran por la presión, o sea, por el Claro. empuje de la sangre. Por eso, para que se abran las válvulas de las arterias pulmonar y aorta, no, para que se abra la de la pulmonar es diferente la presión, pero para que se abra la de la aorta necesita 120, entonces la presión subió a 120. Por eso te muestra que en la aorta la presión máxima, cuando le está entrando el líquido, es 120 y la mínima es 80. Y de ahí saque la presión arterial, ¿sí? Normal, digo. Y después va bajando, a medida que va pasando por las grandes arterias, por las pequeñas arterias, ven que le va bajando la presión a la sangre, porque es lógico. Cuanto más se aleja de la bomba, más baja la presión, hasta que llegan los capilares. Y en los capilares está entre 0 y 20. En realidad es aproximadamente 16 de presión que tiene. Bueno, después por las venas, la vena ya vimos que es repasiva, tiene una presión de 0 y lo que la va ayudando son las válvulas, los ¿Cómo se le movimientos. llamaba cuando la presión era 0, profe? Mm, ¿No tiene nombre eso? No, la presión llega a 0. Bueno, y después muestra que en el ventrículo, ¿se acuerdan que decían que el ventrículo derecho necesitaba una presión menor que el ventrículo izquierdo? ¿Dónde está? ¿Ven el ¿Te ventrículo referís a izquierdo? las historias, lo que vimos en el RCP? ¿Cómo? No, si Juan se refiere a... capaz que... Sistémica, sí, eso. Cuando la presión era 0, que no Sistémica. tenía punto, era sistémica. Ah, ok, Eso. no, me confundí yo entonces. Asistolia es cuando no hay actividad cardíaca. Sí, 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 capaz que se refería a eso, pero no, no está bien. Bueno, ¿Y y sistémica? entonces, ¿cómo? Sistémica, ¿por qué aparece abajo sistémica? Sistémico es lo del sistema, sistémico quiere Sí, decir, porque cuando no había pulso, la RCP había dicho algo. ¿Qué es lo que ¿Y lo dijo que Dr. dije? Pérez? cuando no hay pulso es asistolia. Ah, sistolia. Bueno, Sí, esa era. entonces, bueno, capilares, vénulas, venas, esto después mírenlo porque es re interesante. ¿Sí? Bueno, es re interesante para razonarlo. Bueno, acá te está mostrando las diferencias entre una hemorragia arterial, una venosa y una capilar. En la arterial dice que ustedes ya dijeron que era roja, más brillante y que lleva el ritmo de los latidos cardíacos. ¿Puedo tomar, pulso en una vena, chicos? No, No. No, No. No, Y la hemorragia venosa dice que es de color oscuro, su salida es más lenta que en una hemorragia arterial. En la capilar, bueno, resumiendo, en la capilar sería un moretón, ¿sí? Ujú. Y acá, esto se ve mejor acá. ¿y qué pasa ¿Ven? cuando es un bonito. hematomas, por ejemplo? ¿Cómo? Es como cuando es un hematomas, ¿Qué pasa con el hematoma? tipo, ¿qué sería? Es una venosa, pero como que no se cortó la Es piel, como por de así los decirlo. capilares, el hematoma es Ah, como de los capilares, así que has roto capilares. ok. Bueno, la arterial, dijimos que si es arteria, tiene pulso, entonces sale con pulso la sangre, ¿sí? Cuanto más grande sea la arteria, vos vas a ver que frena y sale. Con cada pulso es como que saliera un chorro, ¿sí? Después, la venosa, ven que yo le dije que babeaba, es como que nunca se levanta así, sino siempre es como que babea la venosa. Es más Y la constante. capilar es un moretón, ¿eh? Que la venosa es más constante. La arterial es como más Claro, intermitente, tipo... o sea, es como un babeo, aunque sea Sí, sí. importante, pero es un babeo, Ujú. ¿sí? Y nada más. Terminamos. No puede ser.